Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Voy a dar unos minutitos para que se me vayan conectando todas esas mujeres. Bendiciones. Vamos a compartir. Bendiciones. Vamos a dar unos minutitos para que se me vayan conectando. Bendiciones a todas. ¿Cómo están? Vamos a compartir por aquí. Hoy tenemos un tema muy bueno. Así que ayúdenme a compartir con otras personas para que podamos ser edificados. Bendiciones, hija. Bendiciones a todos aquellos que se están conectando ahorita. Gracias por estar conectados ahí todos los viernes con nosotros. Damos gracias a Dios por otro día más de vida. Bendiciones. Dime de dónde se conectan. Ya yo veo gente de Costa Rica que está conectada por ahí conmigo. Hoy tenemos un tema muy bueno. Hoy vamos a estar hablando de lo que es de esclava a reina. De esclava a reina. Pero yo diría también que de esclava a ser una profeta de tu casa. Bendiciones a los hijos de Venezuela, que ya veo que se están conectando por ahí también. Qué bueno. Costa Rica, buenísimo. Déjenme por aquí compartir. Hoy vamos a estar hablando de lo que es ser esclava a reina. Necesitamos en este tiempo cambiar nuestra mentalidad. Quiero anunciarles desde ahora que el día lunes en nuestra escuela virtual vamos a estar hablando sobre el resentimiento. Así que no se lo puede perder. Si usted conoce a alguna persona que está experimentando el resentimiento, si conoce a alguien que no ha podido salir del resentimiento, invítelo este lunes que viene, este próximo lunes, vamos a estar hablando del resentimiento. Yo sé que va a ser de mucha edificación para su vida. Así que vamos a estar hablando sobre el resentimiento en la escuela virtual que hacemos todos los lunes a las 7 de la noche. Amén. Así que no se lo puede perder. A ver, ya están por ahí conectadas. Bendiciones. Estoy dando unos minutitos para que se me conecten todas, para que no se me quede nadie afuera. Así que el lunes no se pierda la escuela profética, la escuela que vamos a hacer el lunes. Vamos a estar hablando sobre lo que es el resentimiento. ¿Qué hace el resentimiento? ¿Cómo nos afecta el resentimiento? ¿Y cuál es el motivo principal del resentimiento para nosotros estar esclavizados a una cárcel y no poder llegar a otro nivel? Así que el lunes no se lo pierda a las 7 de la noche. Vamos a estar hablando de lo que es el resentimiento. En esta noche voy a estar hablando de lo que es trasladarnos de una mentalidad de esclava a una mentalidad de reina. Nosotros como seres humanos, y esto yo creo que tiene que ver para todos, tenemos que salir de la esclavitud. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, Él murió para darnos la libertad. Él murió para que todos nosotros pudiéramos vivir en libertad. Aquella persona que vive esclava es una persona que no ha podido experimentar la libertad. Entonces hay una diferencia cuando estamos esclavos a algo y cuando somos libres de esa esclavitud, que somos dimensionados para entonces poder tener una realeza y poder llegar a un altar. Obviamente, yo puedo hablar sobre esto, sobre la vida de Esther. La Biblia dice en Esther 2:21 que dice la Biblia que Esther pasó por un proceso donde ella realmente pasó de ser una esclava a ser una reina.
¿Por qué? Porque Esther pasó procesos donde tuvo que pasar aceites, donde tuvo que pasar procesos con los eunucos y donde tuvo ella que dejarse formar para que ella pudiera llegar delante del rey y hallar gracia. Hay algo que tienes que entender en esta noche. Para nosotros poder hallar esa gracia y llegar a un nivel de reina o un nivel de profeta, porque cuando yo digo reina, no es simplemente una mujer que llegue a tomar una corona y ser una reina. La Biblia dice en Proverbios 31 que los hijos alaban a la madre, a la mujer de la casa. El marido alaba a la mujer de la casa. Entonces Proverbios 31 habla de una mujer que realmente es una reina en la casa, pero es una mujer que viene siendo una voz profética en la casa. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Está trayendo una renovación en nuestra vida, donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que empezar a salir de esa mentalidad de esclavitud. Primera de Juan nos dice que si conoceréis al Hijo, el Hijo nos hará libre. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, Él nos hace libre de toda esclavitud. La iglesia entera debe de ser profética. Escúcheme bien, porque esto es un mensaje muy profético. No debemos de ser esclavos a este mundo o a Satanás. Somos libres para adorar al Dios Todopoderoso. Somos libres para poder exaltar a Dios. Dios nos ha hecho libres. Si el Hijo os libertare, dice Primera de Juan, libres seremos. Entonces usted y yo tenemos que disfrutar esa libertad. No podemos vivir simplemente porque decimos, ay, voy a la iglesia, ay, voy a crecer. O sea, usted tiene que empezar a dimensionarse. Usted tiene que dejar esa mentalidad de esclavitud. O sea, una de las cosas, y mire qué tremendo, porque quiero que nosotros entendamos en esta noche lo que estamos hablando. Yo sé que hay hombres también que están conectados ahí con nosotros. Gracias por estar conectados con nosotros y reciba este mensaje también de parte del Espíritu Santo. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero porque vamos a la iglesia, porque nos estamos congregando, pensamos que somos libres. Pero somos personas todavía esclavizadas. Pastora, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy esclavizada? Muy fácil. Tu manera de actuar, tu manera de hablar hacia los demás, tu manera de dirigirte a ciertas personas y a ciertas personas que están a tu lado. O sea, voy a hablar, por ejemplo, algo que es bien importante. A veces nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos que cuidarnos la manera como hablamos. Tenemos que cuidarnos la manera como profetizamos cosas. Tenemos que cuidarnos de la manera como tratamos a la gente, cómo compartimos con la gente. Aún yo diría que tenemos que cuidarnos de cómo tratamos a nuestros íntimos. Porque las personas que están a nuestro alrededor son los primeros jueces que nosotros vamos a tener a nuestro lado. Si algo aprendemos de la vida de José, es que los primeros que se levantaron contra José fueron sus propios hermanos. Fue la propia familia. Entonces, algo que usted tiene que entender es que la primera lucha espiritual que usted va a tener es en la casa. Aquellos que están de su lado, aquellos que creen o aquellos que no creen. Entonces, la mentalidad esclava es aquella mentalidad que no quiere superarse, que no quiere llegar a otra dimensión. Es una mentalidad que simplemente se aprovecha y dice, ¿sabes qué? Ya me voy a quedar así y no voy a llegar a ningún lado. Yo le voy a decir algo. En la Biblia, en Esther 2, léalo, la Biblia dice que la reina Vasti ocupaba un lugar en el reino. Pero dice la Biblia que cuando el rey pidió para pedir doncellas para que vinieran y reemplazar, la Biblia dice que la reina Vasti no tenía una mentalidad de reina. Ella realmente estaba en una posición, pero su mentalidad era de una esclava. Y cuando digo de una esclava, no quiere decir que estaba tal vez con chancletas y tal vez estaba como una persona que la podemos ver amarrada, ¿verdad? Como una esclava. Es simplemente que a veces nosotros somos esclavos de nuestros pensamientos. Somos esclavos de lo que pensamos. Somos esclavos de lo que la gente pueda decir de nosotros. Bendiciones a aquellos que se están conectando. Un abrazo. Entonces, la esclavitud no tiene que ver con que alguien te amarre. La esclavitud no tiene que ver con
con que alguien te ahorque. La esclavitud no tiene que ver como que alguien te pisotee y alguien te diga tienes que hacer esto, tienes que lavar, tienes que planchar. La esclavitud tiene que ver en qué dimensión estás mirando las cosas. Cuando alguien murmura algo de ti, cuando alguien dice algo de ti, ¿cómo tú recibes esto? ¿Cómo tú actúas en esto? Ahí es que está la mentalidad esclava. Porque el esclavo no es simplemente que está agarrado con una soga. El esclavo no es aquel que sigue direcciones. El esclavo es una mentalidad. Y muchos de nosotros estamos en ministerios y estamos en la iglesia por años sentados, pero tenemos mentalidad esclava. O sea, tenemos una mentalidad que necesitamos romperla. Tenemos que ser tritulados en ese pensamiento y empezar a dimensionarnos para trabajar como mujeres reinas, para trabajar como profetas en la casa, para empezar a dimensionarnos. O sea, yo creo fielmente que el Dios que nosotros le servimos nunca puede dimensionar a alguien cuando tiene una mentalidad de esclavo. Porque la mentalidad de esclavo se conforma con cualquier cosa. La mentalidad de esclavo simplemente dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto, ya yo estoy acostumbrada. Mira, estoy sentada aquí y no me puedo acostumbrar a sentarme en otro lado. O sea, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, pero somos esclavos de lo que alguien comentó. Somos esclavos de lo que alguien dijo de nosotros. Somos esclavos de lo que chismearon y de lo que murmuraron. Somos esclavos de todas aquellas cosas que la gente diga. Entonces usted no puede trabajar por lo que la gente dice o por lo que la gente comenta. Usted tiene que trabajar con una mentalidad de profeta, una mentalidad de reina. El que está en la realeza está para gobernar. El que está en la realeza está para guiar a otros. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Esther, cuando fue procesada para ella llegar a un nivel de realeza, dice la Biblia que ella halló gracia. La gracia es el primer ingrediente que tú tienes delante de Dios para ser una persona formada y capacitada para gobernar. Nadie puede gobernar que no haya la gracia delante de Dios. Usted tiene que hallar gracia. La iglesia entera debe de ser profética. La iglesia entera debe de cambiar su mentalidad. En estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta tiniebla, tanta enfermedad, tanto perjurio, tanta injusticia, tanto comentario, tanto chisme, tanta murmuración, usted no puede tener una mentalidad esclava. Usted no puede ser un esclavo a lo que la gente dice. Lo que la gente pueda decir, a usted no le importa. A usted le importa agradar a Dios. Y con esto no me malinterprete, porque a mí me importa lo que la gente pueda decir, pero no me afecta lo que la gente pueda decir. Aleluya. Yo no sé quién está entendiendo esto. O sea, yo puedo interesarme en lo que alguien piensa de mí, pero eso no va a afectar mi condición espiritual. Una mentalidad esclava se afecta por lo que diga la gente. Una mentalidad de esclava. Ay, Dios mío, yo no puedo servir mañana, yo no puedo hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque dijeron esto de mí. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Usted tiene que enfocarse en el Señor. Usted tiene que enfocarse en lo que el Señor le ha mandado a hacer. Oh, aleluya. Usted tiene que dimensionarse. No somos personas esclavas. No estamos esclavos a este mundo. No somos esclavos del COVID. No somos esclavos de Satanás. Somos la iglesia de Jesucristo y tenemos que levantarnos como la iglesia. La iglesia debe reconciliarse con el Espíritu Santo para ser llena de vida. Escúcheme bien, aleluya. La iglesia debe reconciliarse con el Espíritu Santo para ser llena de vida. Usted necesita transmitir vida. Usted necesita llenar aquellos lugares secos. Usted llega a desiertos que están secos, que no tienen vida. Ahí llega la profeta a impartir una palabra. Ahí llega tu presencia, pero llega junto con la del Espíritu Santo para poder llenar un lugar. Usted tiene que cambiar, porque la esclavitud a veces no nos deja avanzar. La esclavitud no es simplemente una vestimenta, es una mentalidad, es un comportamiento. Cuando te vuelves esclavo por lo que tú piensas, te vuelves esclavo por lo que tienes y no nos damos cuenta.
Nosotros no caminamos por vista, dice la Biblia, caminamos por fe. Amén. Mire lo que dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Si fuimos reconciliados con Dios, si fuimos reconciliados por Dios, estamos reconciliados, pero seremos salvos por su vida. O sea que cuando nos reconciliamos, lo que hay en nosotros es vida. Cuando yo me reconcilio, lo que hay en mi vida es vida. Cargamos el fuego del Espíritu Santo adentro. Cargamos el fuego de Dios adentro de nosotros. La nueva generación que Dios está levantando en estos tiempos es la generación que carga la esencia del Santo. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra. La nueva generación que Dios está hoy cargando, está preparando en su iglesia, es la esencia del Santo. Aquella gente que puede decir Santo al Todopoderoso, aquella gente que puede decir Espíritu Santo de Dios, ministra mi corazón, ministra mi alma. Hay gente que va a la iglesia y no son ministrados. Hay gente que está mirando lo que uno tiene, mirando lo que tiene aquel. Hermano, no se concentre en lo que hay afuera. Concéntrese en su vida espiritual. Esté preparado para lo que Dios está diciendo. Por eso muchos se pierden, porque la religión nos oprime. La religión no nos deja ver la revelación. La religión no nos deja avanzar. La religión nos hace esclavos. Aleluya. Y no necesitamos gente esclava en este tiempo. Necesitamos gente profética. Gente que cambie su mentalidad. Vamos, diga conmigo, hoy voy a cambiar mi mentalidad. Usted necesita cambiar esa mentalidad de esclava, de esclavo, y usted necesita una mentalidad de profeta, una mentalidad de realeza, una mentalidad donde usted va a estar en el gobierno. Mire, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 8. Mire esto. Me gusta mucho esta historia porque es una muchacha. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 8. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Escuche bien. Y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. ¿Cómo la llevaban? Cautiva de la tierra de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Quiere decir que esta muchacha era una esclava. Y ésta le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él sanaría de su lepra. Escuche bien, esta muchacha fue llevada cautiva desde la tierra de Israel. Y ella fue llevada, dice la Biblia, para servirle a la mujer de Naamán. Escuche bien. Y ella le dice a la mujer de Naamán: si rogare el Señor al profeta, al que tiene, o sea, si el que tiene lepra le rogase al profeta, sanaría su lepra. Escuche bien, esta esclava dentro de ella portaba lo divino de Dios. Esta esclava dentro de ella portaba algo que tú y yo necesitamos en este tiempo. Ella estaba anunciando la solución del problema. Ella le estaba diciendo: si tú quieres ser sano de esta lepra, solo tienes que rogarle a tu Señor para que él, profeta, venga y sane tu lepra. Esta mujer tenía la dimensión profética que tú y yo necesitamos. Sin embargo, era una esclava. Era aquella que le servía a la mujer de Naamán. Ahora escuche bien, versículo 4. Dice: entrando Naamán su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos, 6,000 piezas de oro. Y tomó también las cartas del rey, que decía: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Iglesia, hay algo que tenemos que entender en esta preciosa noche. Hay veces que Dios envía una palabra con alguien que no tiene el parecer de profeta y no la creemos.
Hay veces que cuando Dios envía una palabra, la envía a lo mejor en una persona o en una fachada, para decir mejor, de la persona donde usted dice, pero yo creo que no parece profeta. Hay veces que Dios habla, pero no le ponemos atención. Hay veces que no importando quién habló, tenemos el oído profético y podemos escuchar la voz de Dios y ser libres de toda esclavitud. Este fue el caso de este rey. O sea, el rey Naamán, Dios permitió que esta cautiva, esta mujer esclava que venía desde Israel para trabajar con la mujer de él, le pudiera dar una palabra, pero Naamán no era capaz de recibirla. ¿Por qué? Porque Naamán estaba viendo la persona. Naamán no estaba viendo lo que estaba dentro de esa persona. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Somos esclavos de lo que vemos en lo natural. Somos esclavos de lo que estamos mirando visualmente alrededor de la gente. Somos esclavos y no nos conformamos y no queremos avanzar a otro nivel. Y esta mujer vino como la voz profética para hablarle al rey Naamán. Dice luego el 7, luego el rey le dijo a Israel, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste me envíe a mí y sane un hombre de su lepra? Considerar ahora y ve y busca ocasión contra mí. Versículo 8, y le dice, cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Wow. Aquí vemos cómo Dios está trabajando con una persona que está en un lugar de gobierno, porque aquí es que vemos a veces el contraste. A veces pensamos que porque somos esclavos y somos reinas, no podemos hacer un intercambio en el mundo espiritual. Y lo que no entendemos en el mundo espiritual es que esto no tiene que ver con una posición, esto tiene que ver con una disposición. Esta muchacha cautiva desde Israel vino para ser la servidora de la mujer de Naamán. Pero esta muchacha le dijo a la mujer de Naamán, si Naamán recibiera al profeta o llamara al profeta, el profeta sanaría su lepra. O sea que ella le profetizó y le dijo, tú nada más necesitas llamar al profeta para que el profeta te sane. Ahora, ¿qué pasa? A Naamán le costó trabajo. ¿Sabe por qué? Porque Naamán era un rey. Naamán estaba en un lugar de gobierno. Y a veces a la gente que está en gobierno le cuesta trabajo escuchar lo que otro pueda decir. A veces los que estamos en gobierno, y me voy a poner yo también, ¿verdad? Nos cuesta trabajo creer en lo que alguien pueda decir. ¿Por qué? Porque no lo miramos en la dimensión espiritual, sino que lo empezamos a mirar en la dimensión natural. Donde yo miro quién soy y donde tal vez juzgo dónde tú estás para recibir una palabra de parte de ti. Esta muchacha viene a servirle a la mujer de Naamán, pero resulta que fue la que Dios permitió que viniera de Israel a esta casa para dimensionar esta casa y cambiar la mentalidad de Naamán. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios envía a veces hasta un niño a tu casa para que te hable. Dios envía a veces hasta una persona de la calle para que te hable. Dios envía a veces a alguien que tú no lo crees capaz para que te ministre, para que te lance una palabra. Porque a veces no nos gusta que nos ministre, pero ahí es donde Dios tiene que tratar con nuestro corazón. Porque es muy fácil decir muchas cosas de la boca, porque nos queremos desahogar, porque queremos expresar algo, pero no pensamos. Por eso la Biblia dice, tenemos que pensar antes de hablar. Eliseo viene aquí como profeta, ¿verdad? Y viene como el farol de la luz que alumbra, que define lo que ya alguien había preparado, una plataforma. ¿Quién había preparado la plataforma para que el profeta viniera? Era esta esclava. Esta esclava que le vino a servir a la mujer de Naamán fue la que vino a preparar la plataforma del profeta. Escúcheme bien, porque esto es un mensaje muy profético que tenemos que entender en esta noche. Alguien
vino a preparar la plataforma del profeta. Así nos pasa a nosotros en el mundo espiritual. A veces alguien tiene que tropezarse con nosotros para que prepare la plataforma para que nosotros podamos fluir como profetas. Es como cuando estamos en la iglesia, la adoración prepara la plataforma para la palabra que se va a ser impartida. La adoración prepara la plataforma para poder nosotros fluir en una dimensión profética. Pero si no hay una adoración, no puede haber una revelación. Si no hay una adoración, no puede haber el oficio del profeta. Y esto es lo que pasa. La esclava viene de Israel. Como yo siempre he dicho, esto no fue una casualidad, sino que fue el destino profético de Dios de mandar a una esclava de Israel. Y precisamente a esa que acabando de llegar le dice a su señora, si el rey llamara al profeta, el profeta le puede sanar su lepra. O sea que a veces nosotros vemos un ropaje, pero nos identificamos por el ropaje y no miramos lo que hay adentro. A veces nosotros juzgamos a la gente por lo que vemos afuera y no nos olvidamos de lo que hay adentro. Yo no sé quién está entendiendo esto. La esclava vino a ser la voz profética, pero la esclava vino también para cambiar y para venir a promover una nueva dimensión en la vida del rey y en la vida de Naamán. O sea que esta muchacha proféticamente parecía una esclava, pero se convirtió en una profeta. Yo no sé quién está recibiendo esto. Hay gente que tiene un ropaje que parece inusual, parece como que nadie lo conoce. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay veces que vemos ricos por ahí, gente empoderada en pantalón corto y chancleta. O sea, como que parece que no tienen nada, pero son gente que tienen dinero, son gente que están llenos de la unción. Entonces a veces nosotros nos damos cuenta y juzgamos, porque esto nos pasa a todos y me incluyo a mí. Gracias a Dios que el Espíritu Santo me ha revelado esto y yo he cambiado mi manera de mirar y de ver las cosas. Usted tiene que aprender a mirar las cosas a una dimensión profética. No mire las cosas en lo natural. Escúcheme bien, mujer. No mire a su marido como usted lo mira siempre. Mírelo en una dimensión profética. No mire a sus hijos como usted los mira siempre, cabezones, que no escuchan a mamá, que son rebeldes. Mírelos en una dimensión profética. No mire a su familia como lo que ellos realmente son. Dimensiónelos en una dimensión profética. ¿Por qué? Porque si yo no me dimensiono, no puedo cambiar mi mentalidad de esclava. La mentalidad de esclavitud habla donde estás operando en una dimensión que no puedes dimensionarte. La mentalidad de esclavitud es donde estás recogida, donde estás alineado y donde no puedes conectarte a lo divino. Pero aquel que ha salido de una dimensión de esclavo, ya no está mirando al marido con todos los errores que él hace. Ya lo está mirando como el profeta de la casa. Ya lo está bendiciendo, ¿ve? Porque hay gente que maldice por lo que ve, por lo que conoce. A veces nosotros, porque nos enteramos que alguien nos dice algo y nosotros empezamos a juzgar. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, porque esto es lo que hace el espíritu de confusión y el espíritu de esclavitud. O sea, alguien me comenta algo del pastor fulano y ya yo lo miro como me lo comentaron. Ya yo empiezo a juzgarlo como me lo comentaron. Imagínese si la mujer de Naamán no le hubiera dicho nunca a Naamán lo que esa esclava le hubiera dicho. Ese hombre nunca hubiera recibido su sanidad. Escúcheme bien. Pero ella permitió de que la voz profética llegara y ella dio acceso para que esa voz profética de la esclava pudiera llegar donde el rey. Entonces, fíjese cómo trabaja la mentalidad de reina, o sea, la mentalidad de realeza o la mentalidad de profeta. O sea, ella fue sometida, ella llegó como esclava para servirle a la esposa de Naamán, pero ella no fue donde el rey directo, ella fue a donde su señora. Y luego que va donde su señora, entonces la señora dio acceso para que pudiera hablarle al rey, o tal vez pudiera
pudiéramos decir, la señora le habló al rey lo que la esclava había dicho. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. A veces somos nosotros los que ponemos parámetros para no poder tener acceso a la realeza. A veces somos nosotros los que no dejamos avanzar. A veces somos nosotros el primer estorbo que tenemos porque tenemos mentalidades esclavas, porque no podemos avanzar y decimos reprendo a Satanás y estamos echando afuera al diablo, y el diablo no es que esté afuera ni que esté alrededor ni que está por ahí, es que tú no has cambiado tu mentalidad, y mientras no cambies tu mentalidad no puedes llegar a un nivel de realeza. Cuando hablo de reina, hablo de una voz profética, hablo de una voz de gobierno, hablo de una persona que tiene la capacidad para tapar la boca de los leones. Hablo sobre una dimensión donde podemos cambiar la influencia de nuestra casa, donde podemos dimensionar a nuestros hijos. No es que se vea feo, no es que sea una esclava, no, cambia el nombre, dimensiona. Por eso Jesús enseñó un principio y dijo, yo bendeciré a los que te bendicen, pero maldeciré a los que te maldicen. La maldición es una expresión de una mente esclava. Cuando alguien te maldice es porque tiene una mentalidad de esclava, porque no ha podido superar el lugar que está, y es más fácil maldecir, echar fuera, que decir, ¿sabes qué? Yo voy a pararme firme, yo voy a creer en lo que Dios está hablando, y aunque me estén haciendo la vida de cuadritos, yo voy a bendecir. Hay algo que yo le imparto a mis hijos espirituales. Aprende a dar amor. El amor cubre multitud de pecados. Si Naamán nunca hubiera recibido la voz profética que vino a su casa como una esclava, como una sirviente, Naamán nunca hubiera experimentado el proceso que tuvo que experimentar. Esta muchacha fue la que proféticamente parecía una esclava, pero se convirtió en una profeta. Se convirtió en una luz en medio de la oscuridad. Es la que cuenta secretos a su nación. El profeta es aquel que adelanta los tiempos. Escúcheme bien. El profeta es el que trae la unción de aceleramiento. El profeta es el que viene a hablar por fe. El profeta es el que viene a hablar lo que está del cielo. El profeta viene a alinearse a lo divino. Si esta muchacha no hubiera sido la voz profética en esta casa, esta muchacha no hubiera podido llevar a Naamán a los pies del profeta, donde el profeta le dio instrucciones que fuera y se sumergiera al río para que toda su lepra pudiera salir de su cuerpo. A veces es difícil. ¿Por qué? Porque para un rey era difícil ser procesado, hacer y de meterme a lo más bajo. Es como decir, todo el mundo, todo el día está aquí en este charco, pero Dios ahora me ha humillado, me ha llevado aquí. No, el proceso de Dios no fue humillar al rey Naamán. El proceso de Dios con Naamán era hacerle entender que él recibir y dar un acceso y una puerta abierta a una esclava con voz profética era lo que iba a dimensionar su gobierno y su realeza. A veces no entendemos, pero son los procesos que Dios nos lleva para volver a ser humildes, para volver a entender lo que es la fe, para caminar en fe. Por fe dice la Biblia que se le habló a Naamán y el rey recibió. Tenemos que a veces pasar procesos. Los procesos a veces nos hacen callar. Los procesos a veces nos hacen esperar. Los procesos a veces son los que nos dan el acceso para el reino de los cielos, para la divinidad de Dios. Cuando hay un manto profético sobre nosotros, hay una voz profética. Cuando hay algo nuevo sobre nosotros, hay una voz profética. Usted tiene
tiene que convertirse en la voz profética de estos tiempos. Esta muchacha, siendo una esclava, escúcheme bien, esta muchacha fue enviada desde Israel para ser aquella persona que iba a ayudar a la esposa de Naamán. Pero ¿sabe una cosa? Esta muchacha fue la que vino a cambiar la historia del rey Naamán. Esta muchacha fue la que vino a dimensionar todo. Esta muchacha fue la que cambió la historia. Porque algo que tenemos que entender, ay Dios mío, es que a veces nosotros somos los primeros que obstaculizamos la unción de Dios. Nosotros a veces somos los primeros que, mire, retardamos las promesas. Esto no es cuestión del diablo. Esto no es cuestión de tinieblas. Esto es cuestiones que tú hablas, que tú piensas, que tú dices, que tú deseas para otros. Porque a veces no es el hecho de decir, ay, soy profeta, soy ministro. Todos nos podemos equivocar porque somos seres humanos. Pero algo que tienes que aprender con esta historia es que esta muchacha fue dirigida por el Espíritu Santo, pero esta muchacha, ella tomó un rol divino. Ella llegó como esclava, se sometió a su señora y su señora dio el mensaje que tenía que dar ella como una profeta. O sea, ella pasó su proceso. Pero ella fue como una voz profética en ese tiempo para aclararle al rey Naamán de que el profeta era el único que podía sanar su lepra. En otras palabras, esta mujer le estaba diciendo al rey, no es que el profeta te va a sanar, es que ese hijo de Dios es el que te va a dar las instrucciones para que Dios pueda hacer completamente la sanidad que necesita tu cuerpo. A veces nosotros creemos que es el profeta el que va a sanar. A veces nosotros creemos que es el profeta que te va a poner la mano y te va a sanar. No, a veces entendemos mal. No es el profeta. El profeta es una fuente. El profeta es el vehículo. Pero aquí la gloria se la lleva Dios. La unción la da Dios. O sea que Dios es el autor de todas las cosas. Es simplemente dejarnos usar, es simplemente ser esa voz profética que Dios quiere para estos tiempos. Pero debemos cambiar nuestra mentalidad. No fue Eliseo el que profetizó solo, sino que Dios usó la muchacha. Eliseo fue el que completó la sanidad de la lepra. Quien Dios usó para este milagro fue la esclava, fue la muchacha, para que ella diera una dirección que lo llevara al profeta. El profeta fue el que dio todas las direcciones y todas las instrucciones para que Naamán fuera sumergido en un proceso y pudiera ser sano de la lepra que tenía. Entonces, ¿qué vemos en esta historia? Dios usó esta esclava para ser ahora una reina de la casa. Dios usó esta esclava para ser una voz profética en la casa, para ser una profeta en la casa. O sea, que usted tiene que entender en esta noche que a veces Dios nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre para ser conectadas en el Espíritu. Dios nos ha llamado en este tiempo para ser diferente. Iglesia, yo te animo en esta noche. Así como esta historia de esta muchacha de Naamán y la muchacha esclava y su mujer, nosotros tenemos que cambiar la historia de nuestras familias. A veces habemos 10 en una casa, pero solo uno es el que está conectado. A veces hay 5 y solo 2 están conectados. Pero uno es suficiente para que nosotros podamos estar conectados a lo divino de Dios, que podamos hacer lo que Dios nos ha mandado en este tiempo, que podamos encaminarnos en la verdad de Cristo, que podamos ser, mire, dimensionados a otro nivel de gloria.
No te dejes llevar. Mire, una de las instrucciones que Dios dio fue: no te dejes llevar por su parecer ni por lo que está afuera, sino que yo miro lo que está dentro. O sea, el mismo Jesús advirtió: no nos dejemos llevar por las cosas que vemos por fuera. En otras palabras, puede ser a lo mejor un vagabundo de la calle, puede ser una esclava, puede ser alguien que limpia la casa, que puede venir a traerte una palabra, alguien que te viene a traer un vaso de agua, alguien que te recoge algo del piso. No tiene que ser una persona de buen parecer, no tiene que ser una persona que pueda lucir como un profeta, una pastora o alguien que está preparado. O sea, el que menos tú te esperas es el que Dios va a enviar a tu vida para traerte una palabra de Dios. Entonces tenemos que estar atentos, iglesia. Estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo de guerra espiritual. Vamos a tener guerra con nuestras familias, vamos a tener guerra con las personas que más amamos, vamos a tener guerra aún con la gente que nos sigue. Es normal, Jesús lo vivió, Jesús tuvo conflicto con sus hermanos, Jesús tuvo conflicto con aquella gente que lo seguía, Jesús tuvo conflicto. Entonces, en otras palabras, usted y yo tenemos que ser como un Jesús en la tierra. Tenemos que estar dispuestos a que nos maldigan, que nos juzguen, que hablen de nosotros, que nos persigan. Pero en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, callamos toda boca de león, tapamos toda boca de león en el nombre poderoso de Jesucristo y declaramos que hoy se abren las puertas a tu favor. Que es el Espíritu Santo de Dios que te está encaminando para llegar a niveles altos, que es el Espíritu Santo que te va a llevar a un nivel poderoso. No te calles, no te detengas, porque alguien dijo, porque alguien pensó, porque alguien habló. Naamán nunca hubiera sido procesado y nunca hubiera cambiado su mentalidad si no es una esclava que viene a traer una palabra profética. Por eso es que usted tiene que entender que a veces el que menos te esperas es el que vas a llegar a tu vida para cambiar tu vida, para ser dimensionado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir a los que nos maldicen. A lo mejor Naamán diría: bueno, ¿y qué viene a traer esta esclava? ¿Y qué viene a traer a esta mujer que yo la traje o la mandé a buscar de Israel para que le sirviera a mi esposa? Y ahora resulta que me da una palabra profética. ¿Qué viene? ¿Sabe una cosa? Ya Dios estaba tratando con el rey. Ya Dios estaba trabajando con el rey. A veces tenemos que estar en áreas vulnerables donde el Espíritu Santo de Dios tiene que trabajar con nosotros. A veces tenemos que estar en áreas vulnerables donde estamos a solas con Dios para que Dios trate con nosotros. Pero hay algo tan lindo, porque en Cristo todo lo podemos, que Él nos fortalece, dice Filipenses 4:13. Y cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y empezamos a creer en un Dios vivo y empezamos a encaminarnos en lo que Dios ha hablado, ¿sabes qué? Todo lo podemos, todo lo vamos a alcanzar, porque Dios busca gente valiente, Dios busca gente que cambie su mentalidad. Vamos, yo le estoy hablando a una generación que va a cambiar su mentalidad. Ya deje de ser esclavo a lo que la gente dice de usted. Ya deje de ser esclavo a esas palabras necias. Ya deje de ser esclavo a esas maldiciones que les están tirando. Ya deje de ser esclavo a esas cosas que la gente está hablando. Olvídese. Mire, declare libertad. Declare que hay realeza. Declare que hay una corona sobre su vida. Que hay un escudo que lo protege de todo dardo del enemigo, de todo pensamiento, de toda palabra negativa que viene en contra de su vida. Y declare que lo mejor está por venir. Que si Dios tiene que enviar una esclava a tu casa para que te dé una palabra, que tu oído va a estar sensible a escuchar la voz de Dios. Y tu oído va a escuchar todo lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Por eso fue que dice la Biblia que cuando Eliseo y el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, ya Eliseo estaba preparado. Ya aquella muchacha, solo con el mensaje que había dado, había preparado la plataforma para que Eliseo pudiera hacer su trabajo con Naamán. Entonces, a veces un profeta necesita a alguien que lo apoye. Moisés necesitó de Aarón.
Cuando Moisés, el Señor lo mandó a hablar, Moisés le dijo, no, Señor, yo no estoy preparado. Yo soy tartamudo, no me van a creer. ¿Y qué le dijo el Señor? No te preocupes, para eso he puesto a tu hermano Aarón, para que hable por ti. Y ellos me creerán. Por eso Dios tuvo que tratar con Moisés, que si coge la vara, que si tira la vara, se volvió una serpiente, agarra la vara, coge la vara. O sea, cuántas cosas Dios tuvo que hacer con Moisés para convencerlo de que solo necesitaba una dirección profética para liberar a un pueblo. Y así nos pasa a nosotros. Solo necesitamos una dirección profética para liberar a nuestras familias, para romper toda iniquidad, para romper toda maldición. Usted en este día, usted tiene que proponerse a romper toda maldición que hay generacional en su casa. Rompa toda maldición generacional que está en su familia. Rompa toda maldición generacional sobre sus hijos. Declare que hay cielos abiertos. No hay enfermedad que toque mi morada. No hay iniquidad que toque mi morada, sino que el Todopoderoso es el que está preparándonos para algo sobrenatural, porque hay una puerta del cielo que se abre para aquellos que somos una generación profética en este tiempo, porque hay una puerta, hay un portal en el Espíritu que Dios está hablando y Dios está abriendo para esa generación profética que Dios va a levantar en este tiempo. Iglesia, no te duermas. Iglesia, no te detengas. Mujeres, no se detengan. Hombres, no se detengan. Dios está con nosotros y Dios enviará al que Él quiera para que nos hable y nos direccione a dónde tenemos que estar. Así que simplemente tenemos que ser gente sensible. Simplemente tenemos que estar conectados a la verdad, orando, intercediendo, adorando, leyendo la palabra. No te conectes a otras cosas que no te llenan de nada. Conéctate al propósito, conéctate a lo divino, conéctate a lo espiritual y deja lo que está natural y en esta carne a un lado. Haz a un lado todo lo que te puede liberar y todo lo que te puede sacar del medio. Mire, saque del medio todo aquello que no lo deja avanzar y empieza a sacudir sus pies, empieza a sacudir su ropa, empiece a declarar: yo tengo una corona. Y esa corona será mi escudo. Esa corona me va a llevar a un nivel mayor. Esa corona me va a usar como la voz profética en este tiempo. Yo seré la luz en las tinieblas. Yo seré la voz profética en medio de estos tiempos donde las tinieblas quieren reinar. Pero usted tiene que entender que ni Satanás ni nadie lo podrá sacar del propósito de Dios, porque cargamos el fuego del Señor. Vamos, diga conmigo: yo cargo el fuego de Dios dentro de mí. Vamos, dígalo: yo cargo el fuego de Dios dentro de mí. Yo tengo la esencia del Espíritu Santo. Esta esclava portaba lo divino. Por eso es que usted tiene que estar metido con lo divino. Porque hay veces que Dios envía una palabra y no la creemos, porque no estamos conectados a lo divino. Hay veces que Dios envía una palabra y no la creemos, porque no estamos conectados en lo divino. Hay veces que Dios habla, pero no ponemos atención, porque no estamos conectados a lo divino. Necesitamos conectarnos a lo divino para que cuando cosas así vengan, Dios nos tenga preparados para que seamos vulnerables y sensibles al Espíritu Santo de Dios y Él pueda ministrar nuestro corazón y pueda sacar de nuestra mente toda esclavitud. Así que declara conmigo en esta noche: Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo quito toda esclavitud de mi mente. Yo rompo toda esclavitud de mis ojos, de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu. Todo pensamiento inicuo, todo pensamiento contrario a la obediencia de Dios. Ahora ato y reprendo toda maldición que fue lanzada a mí, todo enjuiciamiento, toda persona que ha murmurado. Ahora la ato, la reprendo, la echo a las tinieblas y declaro sobre mi vida que es el Espíritu Santo gobernando y es el Santo Espíritu de Dios que guarda mi entrada y mi salida. Porque yo con Él reinaré y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Porque yo sé que lo que Dios comenzó conmigo,
Él lo va a terminar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Así que yo sé que va a ser de mucha bendición para otras personas que escuchen esta palabra. Como una esclava fue la voz profética para llegar a ser una reina. A veces el reinado no es simplemente tener una corona. El reinado es cambiar de ropaje. El reinado es dimensionarnos. El reinado es posicionarnos en un lugar de gobierno. Yo no puedo ser una reina si yo no tengo un lugar de gobierno. Yo no puedo ser una reina si yo no estoy preparada para gobernar. Si tú no puedes gobernar tu casa, ¿cómo vas a gobernar la iglesia? ¿Cómo vas a gobernar una ciudad? ¿Cómo puedes gobernar aquellos? Entonces ahí es donde tenemos que cambiar, ahí es donde tenemos que dimensionarnos, porque la esclavitud y la realeza no es simplemente un ropaje. La esclavitud y la realeza tiene que ver con un comportamiento, con una actitud, tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo actúo, con lo que yo soy, con lo que yo recibo. Hay gente, la reina Basti tenía un ropaje de reina, pero la mentalidad de ella era una esclava. Pero Esther era una esclava, pero tenía una mentalidad de reina. Aleluya. Esta esclava llegó a la casa de Naamán a ser la sirvienta de la esposa, pero la mentalidad era de una profeta. Entonces ahí es donde usted tiene que entender las diferencias de las vestimentas. No es como te vistas, es como tú eres dentro de ti. No es como tú digas que eres, es lo que sale de ti. Entonces no es el hecho de decir yo soy profeta. Actúas como profeta, hablas como profeta, fluyes en lo profético. Ahí es que estás hablando. Es una actitud que empieza a trabajar dentro de ti. Por eso es que usted y yo tenemos que ser esa voz profética, pero no simplemente ser una voz profética un día, el domingo cuando predicamos. Tiene que ser todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es algo que está dentro de nosotros y usted va a fluir. Donde quiera que está, usted fluye, usted fluye. Usted es la misma persona donde quiera que está. Ese es el fluir profético. El fluir profético es donde quiera que está. O sea, esto no es porque me cayó la unción y ahora se me fue. No. Esto es un fluir profético porque hay dentro de ti, hay algo divino, hay algo santo, hay algo que te separó para este tiempo y el Señor te quiere usar como poderoso gigante. Él quiere que tú seas esa voz profética en medio de las tinieblas, en medio de los valles, en medio de los desiertos. ¿Cuánta gente desértica tenemos en este tiempo? ¿Cuánta gente apagada tenemos en este tiempo? ¿Cuánta gente desanimada? ¿Cuánta gente enferma? Gente que no quiere cambiar. Gente que realmente dice ya me acostumbré a estar así. Imagínate, esa mujer llegó a trabajar con la mujer de Naamán y llegó a profetizar. Entonces eso significa que cuando tú tienes propósito y cuando tú cargas la unción de Dios en tu vida, donde quiera que tú vayas, tú vas a llevar esa unción. Donde quiera que tú vayas, tú vas a impartir. Y aunque a otros no le guste, aunque a otros le moleste, ¿sabes qué? Lo que tú cargas pertenece a Dios. Por lo tanto, el respaldo divino lo vas a tener de parte de Dios. Y Dios siempre será tu entrada y tu salida. Y Dios te bendecirá. Y Él enviará ángeles a favor de ti, porque nada ni nadie te detendrá. Cuando somos la voz profética, declaramos realeza. Cuando somos la voz profética, declaramos quiénes somos. Hay gobierno, hay dirección, hay posición. Y es donde podemos ser esa voz profética para levantar a aquellos que necesitan escuchar algo nuevo. Naamán, dice la Biblia, que tuvo que pasar un proceso, pero él entendió para qué Dios lo estaba llamando. Así que, amados, yo sé que esta palabra es muy larga y que podremos hacer un segundo capítulo, pero si te bendijo a ti, yo sé que puede bendecir a otros. Así que ayúdame a compartirlo con otras mujeres, ayúdame a compartirlo con otras personas que necesitan escuchar una palabra de Dios para tu vida. Yo sé que el Señor va a hacer cosas maravillosas y yo oro desde ahora a la distancia. Padre, yo bendigo cada nación representada, yo bendigo cada persona, cada mujer, cada sacerdote, cada hombre, cada joven, y yo declaro que tú levantas, Señor, mujeres de acuerdo al corazón tuyo, que tú levantas un ejército, una generación profética en estos tiempos, y que es el Espíritu Santo haciendo algo sobrenatural en este tiempo sobre tu vida y sobre tu familia. En el nombre poderoso de tu amado Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. El día lunes los espero a las 7 de la noche. Vamos a estar hablando sobre el resentimiento. Si usted conoce a alguien que está pasando esto del resentimiento, hágale saber
para que el lunes se conecte con nosotros. Yo voy a estar publicando mañana la publicación para que empecemos a darle por ahí y a empezar a publicarla. Recuerde que si usted no se ha inscrito a mi canal de YouTube, Apóstol Liz Méndez, váyase a YouTube y ahí va a tener todas las escuelas que estamos dando los lunes y todas las clases virtuales de discipulado para mujeres los viernes que las estamos dando aquí. Así que bendiciones a todos. Bendiciones, Sandra, bendiciones a todas aquellas personas que están conectados, bendiciones, hijo de Venezuela, Doni, que veo que están por ahí los hijos de Venezuela, de la voz profética, a las naciones, los bendigo, mis hijos de Nicaragua, mis hijos de Panamá, los bendigo, Costa Rica, Ecuador, a ver quién más está por ahí, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, bendiciones. Así que muchas gracias, México. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, tenemos las naciones están aquí. Gracias, Paola, te bendigo. Yo sé que estamos aquí, siempre manténgase orando mucho por mí, porque sabemos que en medio de todas estas bendiciones, pues siempre están las luchas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que los estoy dejando en esta noche. Besos, abrazos, un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Ayúdeme a compartir. Y los espero el lunes a las 7 de la noche con la escuela virtual Preparando Guerreros para este tiempo. Y vamos a estar hablando sobre el resentimiento. No te lo puedes perder, que yo sé que te va a ministrar poderosamente. Así que un abrazo, besos, los quiero.